niño de 5 años que concurría a la Escuela 60 del Buceo murió tras contagiarse de escarlatina. Ante esto, el CODICEN y el Ministerio de Salud Pública activaron el protocolo previsto para estos casos. Según informaron las autoridades, este año se registraron 8 casos, 7 de ellos en Montevideo y el último en Colonia, y dijeron que la cifra es normal al compararla con años anteriores. Desde el Ministerio de Salud Pública se planteó que ante la presencia de algunos de los síntomas de esta enfermedad, se consulte al prestador de salud para realizar un diagnóstico oportuno y evitar así la automedicación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con información con 16 grados a esta hora aquí en la capital, en Montevideo, en una jornada que va a seguir con el cielo algo nuboso y nuboso con periodos de cubierto, vientos soplando del sureste al noreste entre 20 a 40 kilómetros por hora, pero con rachas que pueden llegar a 50 kilómetros por hora y una máxima anunciada por Inumet de 18 grados. Viendo como siempre las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en Bransen, entre Miguel del Corro y Joaquín de Salterain, hasta las 5 de la tarde hay hormigonado, trabajo de hormigonado. Camino del Andaluz entre Duarte y Mendoza, hasta las 5 de la tarde está trabajando UTE. Y en la Rambla República de Alemania, entre Euclides Pelufo hasta la Rambla Armenia, allí en el puertito del Buceo, hasta las 5 de la tarde está trabajando la grúa. Vemos otros títulos que se están destacando hasta ahora. Con votos del oficialismo y la oposición, el Senado aprobó el proyecto de ley para la reestructuración de los préstamos de deudores en unidades reajustables del Banco Hipotecario y de la Agencia Nacional de Vivienda. El CODICEN aprobó la propuesta definitiva del diseño curricular para primer año de educación media superior. El documento es cuestionado por los representantes docentes del CODICEN y por FENAPES. El Frente Amplio confirmó que interpelará al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por las derivaciones del caso Penades e insistió que debe renunciar a su cargo porque con su actuación le hizo mucho daño al país. La directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía, Mariela Solari, aseguró que la contención y preparación de las víctimas de casos de explotación sexual es un elemento clave a la hora de enfrentar un proceso judicial. Decíamos al inicio del informativo, un niño de 5 años que concurría a la Escuela 60 del Buceo murió tras contagiarse de escarlatina. Ante esto, el CODICEN y el Ministerio de Salud Pública activaron el protocolo previsto para estos casos. En un comunicado, el Ministerio informó que el aumento de casos de esta enfermedad es acorde a la época del año. Los Streptococcus del grupo A son un grupo de bacterias que pueden causar infecciones leves como faringitis o escarlatina y en menor frecuencia enfermedades graves en niños, adolescentes y adultos. Estas infecciones se transmiten a través de gotitas respiratorias o por contacto directo con las personas infectadas que propagan las bacterias al hablar, toser, estornudar o tocar superficies infectadas. Si luego se llevan la mano a la boca, comparten vasos, platos, juguetes u otros utensilios. Los síntomas más frecuentes de la escarlatina son garganta roja y dolorida, fiebre, erupción de color roja con textura de papel de lija, piel de color roja intenso en los pliegues de axila, codo e ingle, recubrimiento blancuzco sobre la lengua o el fondo de la garganta, dolor de cabeza, náuseas o vómitos, inflamación de los ganglios, dolores en el cuerpo. Ante la presencia de algunos de estos síntomas es importante consultar al prestador de salud para realizar el diagnóstico oportuno y evitar la automedicación con antibióticos, informó el Ministerio. Y sobre este tema, la inspectora técnica de primaria Ivonne Constantino dijo que se viene cumpliendo con todos los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública cuando se detecta un caso. Hasta el momento se contabilizan 8 casos, 7 de ellos en Montevideo, y agregó que la cifra es normal al compararlas con años anteriores. En el momento tenemos 8 casos confirmados, hasta ayer a la tarde eran 5, se confirmaron 2 más en el correr de la noche y 1 hasta hace unos momentos. De los 8 casos todos son leves, están siendo ya tratados obviamente por
el médico tratante con antibióticos, es 1 en el interior del país y 7 en la ciudad, en el departamento de Montevideo. Son 2 en una misma escuela y todo lo demás en escuelas diferentes. Todos los alumnos de educación inicial. Hay un solo alumno de segundo año y los demás son todos en la etapa de educación inicial. Semana más, semanas menos, mes más, mes menos, siempre hemos tenido algunos casos. Lo que pasó que, bueno, además del hecho lamentable que en este caso hubo un fallecimiento, también como que se han concentrado en Montevideo, ¿no? De los 8 casos, 7 son en Montevideo y tal vez también eso ha hecho un poco más de repercusión, pero en realidad sí es dentro de lo todavía, a ver, no soy médico para decirlo, pero de las estadísticas que nosotros tenemos dentro de lo que consideramos normal. Bien, nos vamos al Hospital Pereira Rosell. Nos interesa mucho escuchar al doctor Álvaro Galeana, el director del centro hospitalario. Con él está nuestro periodista Federico Yurkovich. Buen mediodía, Federico. Bienvenido, adelante. ¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía. Efectivamente, estamos acá justamente en el Hospital Pediátrico con su director Álvaro Galeana. Déjame completar la información que daba Ivonne Constantino hace minutos nada más, donde decía que cada vez que se detecta un caso se hace un protocolo de sanitización de las escuelas, de los útiles escolares en general, el mismo día en que se conoce el caso. Eso era lo que nos decía Ivonne Constantino, siguiendo recomendaciones del propio Ministerio de Salud Pública. Por eso ahora con Álvaro Galeana vamos a ver si esta situación en particular, que obviamente tiene el drama de un fallecimiento, es parecida o similar a la de otros años. Álvaro, bienvenido, gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son situaciones dramáticas que ocurren más o menos con cierta frecuencia. No sé si todos los años, pero no es infrecuente que esto ocurra. Estamos hoy viviendo una situación de infecciones estreptocóxicas por Streptococcus pyogenes grupo A, que es el causante de la faringitis estreptocóxica o bacteriana o de la escarlatina, quizás con una frecuencia un poco mayor de la que tenemos habitualmente y, lógicamente, cuando hay más casos globalmente, los casos graves, que en general son excepcionales, son más frecuentes. Y hemos tenido en estos últimos 2 o 3 meses algunos casos graves, severos, algunos en fallecimientos, en otros casos no, porque el tratamiento anduvo, pero sí, es algo que ocurre con relativa frecuencia y hay que estar atentos porque realmente cuando ocurre en una escuela, lo más frecuente es que haya más de un caso, o sea, cuando el caso grave que ocurre de alguna manera es la punta del iceberg de una circulación de faringitis estreptocóxica, del estreptococo en las gargantas de esos niños más importante, y lo que hay que tratar es de evitar que esos casos queden sin diagnóstico y sin tratamiento y puedan evolucionar hacia el empeoramiento. Doctor, recuerdo que en este año hablaba de una cantidad inusual de infecciones respiratorias en general, pensando que son épocas donde incluso el polvillo del plátano puede generar confusiones. ¿A qué hay que estar atento en especial para determinar si es algo común o podemos estar hablando de esta enfermedad, ¿no? La faringitis estreptocóxica, que es habitualmente el origen de esto, inicia con dolor de garganta, en general de inicio brusco, a veces fiebre, a veces se acompaña en los niños pequeños de dolor abdominal, pero sobre todo es el dolor de garganta y no tiene los síntomas habituales del resfrío, del estornudo, de la hipersecreción de moco. En general, habitualmente es un dolor de garganta con fiebre, a veces dolor abdominal y en algunos casos se asocia con erupción cutánea en la piel en los días subsiguientes, que es una erupción rosada, con una piel un poco rasposa, y eso hace diagnóstico de escarlatina. Hablamos de escarlatina cuando el niño tiene la garganta con infección, a veces tiene fiebre o poca fiebre o no tiene fiebre, pero tiene la erupción simultáneamente. Eso es la escarlatina. Y si no, es una faringitis estreptocóxica, que en realidad es la misma enfermedad, pero sin la erupción, y que, a diferencia de los cuadros virales respiratorios, se administran antibióticos, responde a los antibióticos y habitualmente lo habitual es que se curen, mejoren con unos de antibióticos, si bien hay que siempre realizar un tratamiento de 7 a 10 días de antibiótico, que es lo que es recomendado. Aprovechando esta claridad que usted tiene, doctor, para llevar información buena a la familia, se habla de casos leves y casos graves. ¿Un leve se puede convertir en grave? ¿Se puede evitar un caso grave o son distintas cepas, digamos?
hay de las dos cosas. Hay cepas más virulentas o hay predominio de cepas virulentas que se asocian epidemiológicamente con mayor cantidad de casos graves. Los casos leves es la misma infección, pero si no se tratan puede evolucionar a un caso grave. No necesariamente por no tratarlo, necesariamente va a evolucionar a un caso grave, porque muchas veces puede mejorar prácticamente espontáneamente, aunque no se usen los antibióticos, aunque igual siempre decimos, como la infección estreptocóxica está vinculada también con la fiebre reumática, los casos de infección estreptocóxica deben ser tratados con antibióticos y en lo posible hay que tratar de diagnosticarlos para poder tratarlos. Pero para que un caso sea grave, en general se juntan más de una cosa. Además de que pueda haber una cepa más virulenta, puede haber una situación individual del niño o del adolescente o de la persona que lo tiene puntualmente que generó mayor empeoramiento, que puede estar vinculado a inmunodeficiencia, a problemas inmunológicos, a otros problemas, o no. A veces no sabemos por qué, en algunos casos es muy grave y en otros casos cercanos a ese caso son leves o pasan desapercibidos. Bien, clarísimo. Era el doctor Álvaro Galeana, director del Hospital Pediátrico, aquí en el Hospital Pérez Racer. En conclusión, entonces, ante estos primeros síntomas, consultar que será el médico entonces el que vaya estableciendo los pasos a seguir en cada uno de los casos. Rosina, volvemos contigo. Muchas gracias, Federico. Vamos a estar atentos, obviamente. Vamos a cambiar de tema ahora. El Senado debate hasta ahora el proyecto de ley que busca dar una solución a los deudores en unidades reajustables del Banco Hipotecario del Uruguay y de la Agencia Nacional de Vivienda, luego de que la Comisión de Presupuesto Integrada con Vivienda de la Cámara Alta aprobara la iniciativa por unanimidad. Lo que hace es terminar con la angustia del que ya pagó 40 años y ponerle fecha hasta que se cumplan los 40 a los que todavía no han completado ese pago, y para eso se les da además un beneficio de tasa. Eso es lo importante, lo esencial de este proyecto. Me parece que tiene por supuesto una serie de mecanismos, lo administra un fideicomiso para que sea eficiente, para sacarlo del ámbito bancario. Y luego otro importante es que se votó por unanimidad. Por su parte, Carlos Cami destacó que el proyecto tiene el respaldo de todos los partidos con representación en la Cámara Alta. El foco de este proyecto está en una situación que entendemos es de injusticia y que involucra a miles de familias de uruguayos, que si será un tema complejo, si será un tema que entraña esta definición, que han sucesivos gobiernos pasado ocupándose del tema, diversos partidos durante mucho tiempo, siendo sensibles a esto y no habiendo podido encontrar la solución. Con el senador Botana y también con otros dirigentes de Cabildo Abierto, senadores del Partido Colorado, hemos presentado distintas iniciativas y hoy confluyen en una solución que atiende desde la sensibilidad a esta situación de injusticia y que tiene, coincido con lo que acaba de señalar el senador Botana, para nosotros un plus, que es haber logrado la unanimidad. El Frente Amplio apoyó el proyecto de reestructura de deudas en UR del Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda, ya que atiende la situación social de diversas familias. Sin embargo, la coalición de izquierdas considera que Rentas Generales debería resarcir al banco por los costos que va a tener esta iniciativa. Lo que nos interesa es que el banco hipotecario continúe siendo una herramienta útil para la política de vivienda, digamos, ¿no? O sea, que le damos solución a estos deudores en UR, eso afecta patrimonialmente al banco hipotecario, por lo tanto nos parece importante y nos parece, y lo vamos a plantear hoy, que desde Rentas Generales se resarza al banco hipotecario, no por un problema de justicia con el banco, acá no es si lo queremos más o menos al banco, es para darle al banco hipotecario la posibilidad de seguir actuando en el crédito hipotecario, porque bien sabemos que hay muchas familias de trabajadores y trabajadoras que han accedido a la vivienda a través de los créditos del banco hipotecario. Entonces queremos mantener esa capacidad del banco de seguir prestando. Según Núñez, la capitalización debería ser del mismo volumen que la pérdida del banco, pero no existe una estimación certera del monto. En tanto, la oposición valoró que por ahora quedó de lado la propuesta de anexar el banco hipotecario al Banco República. El banco hipotecario sigue dando créditos hipotecarios importantes, es una herramienta útil,
tiene capacidad de darla, tiene una tasa y unas propuestas competitivas, no es correcto que el banco hipotecario sea más caro que la banca privada. En todo caso, habrá que discutir cómo potenciamos la capacidad comercial del banco hipotecario para llegar a más hogares. Pero creemos que el banco hipotecario, o sea, defendemos el rol del Estado como en el sector bancario, en el sector financiero, en el crédito hipotecario. Y los y las deudoras del Banco Hipotecario celebraron la aprobación de este proyecto de reestructura de las deudas en unidades reajustables. Rosmarie Rosas, que es deudora del banco, dijo que son 24.500 las familias que se van a ver beneficiadas. Las bases de cálculo que hicieron son erróneas. Entonces, si tú haces una base de cálculo errónea, te va a dar un resultado erróneo. No nos conocen, no han indagado, se basan en la información que les dio alguien del Banco Hipotecario, no sabemos exactamente quién, pero nos hablan de intereses que no son nuestros. Hablan de que la UR creció, sí, nos reconocen que creció más que la UI, porque eso lo reconocen. Pero por otro lado dicen que el interés de la UR es menor al interés de la UI y que ahí compensa. Y eso no es cierto. El interés de la UR es muy superior al interés de la unidad indexada. Yo hago solo una pregunta a todos los técnicos y no soy técnico, pero le hago una sola pregunta. Si la UR es tan fantástica y tiene tantos beneficios, ¿por qué no se presta más en UR? ¿Qué tenemos que pensar? ¿Que la banca privada y pública quiere perjudicar a los nuevos tomadores de préstamos? Eso no es cierto. Pero hoy es un día de festejo, hoy es un día de alegría. Hoy 24.000 familias vamos a dormir más tranquilas. Y Casilda Echeverría, la presidenta del Banco Hipotecario del Uruguay, hace algunos minutos en Twitter se expresó a propósito de esta aprobación. Echeverría dijo: la generosa demagogia deberían pagarla quienes la hacen obligatoria para otros. Floridos discursos no harán correcto ni justo una ley. La UR ni sus tasas ni su forma de ajuste perjudicaron a los titulares de crédito. Mantuvieron sus casas con mínimas cuotas y plazos eternos. Veremos qué se les dice a los padres de familia, agrega la presidenta del Banco Hipotecario, que hoy no pueden hacer frente a un crédito en UI o peor aún que no pueden siquiera alquilar. Si se habla de justicia, veremos. La unanimidad en la Comisión del Senado no demuestra más que la demagogia, nos demuestra más que la demagogia es generalizada. Esas son las palabras entonces que publicó hace algunos minutos la presidenta del Banco Hipotecario, Casilda Echeverría. Otros temas, el Frente Amplio confirmó que va a interpelar al ministro Luis Alberto Heber por las derivaciones del caso Penades. El senador Carrera dijo que Heber debe renunciar porque le hizo mucho daño a la población, ya que puso malos policías en cargos jerárquicos que instalaron un servicio paralelo de vigilancia con fines espurios. Nosotros vamos a promover una interpelación porque ya definimos, nosotros tenemos una definición. El ministro Heber tiene que renunciar. Tiene que renunciar porque le está haciendo un enorme daño a toda la sociedad uruguaya, ha hecho un enorme daño a la Policía Nacional porque ha puesto en la cabeza, en el mando, ha puesto personas con muy mala reputación. En el caso Penades lo que vimos nosotros es como que existe un servicio paralelo de inteligencia que está al servicio espurio de algunos. Es decir, en el caso Penades que vimos nosotros, vimos que malos policías que tenían acceso a muchos sistemas de información estaban haciendo todo un esquema para que se evadiera de responsabilidad a Penades. Para reafirmar el pedido de renuncia, Carrera aseguró que el Ministerio del Interior no hizo ninguna investigación administrativa seria en relación a las denuncias surgidas en el caso Astesiano. De todas las denuncias del caso Astesiano, nunca se hizo una investigación administrativa seria por parte del Estado, ni del presidente de la República por el caso del espionaje a 2 senadores de la oposición, la vinculación de Astesiano y el actual jefe de la seguridad presidencial Martínez. Nunca se hizo una investigación administrativa seria adentro del Ministerio del Interior de esa oficina. En el marco de la ceremonia de inauguración del edificio del Liceo 69, Centro María Espínola, en el barrio Casaballe, el presidente de la calle Pou agradeció la gestión realizada por el presidente del CODICEN, Robert Silva, elogió la transformación educativa y le deseó mucho éxito en lo que elija hacer. Cambiar siempre genera nerviosismo. Ahora, qué lindo que cuando te animás a dar ese salto y sentís que evolucionaste y creciste.
Y la transformación educativa es eso, Robert, es sacudirle la modorra a todos. Para empezar, al status quo de los gobernantes, que había que hacerlo, que estaba anunciada y que tenía que venir alguien con el coraje como tenés tú para llevarlo adelante, y yo te lo agradezco. Y por lo general el coraje es calmo, es pausado y silencioso cuando tiene que ser. Y yo en todos estos años que tensiones nos han sobrado, nunca le escuché un grito, una salida de tono, pero siempre percibí en su forma de ser una íntima convicción que lo iba a llegar hasta las últimas consecuencias, porque está convencido intelectual y afectivamente que era lo que teníamos que hacer. Así que, Robert, lo que vayas a hacer, muchísima suerte y muchas gracias. El CODICEN aprobó el diseño curricular para primer año de educación media superior. En este marco, el consejero en representación de los docentes, Julián Mazzoni, que votó en contra, dijo que el proceso no ha sido participativo y esta generación va a sufrir las consecuencias de una política errática basada en competencias, no tanto en contenidos, dijo. Los consejeros electos por los docentes, los dos, la consejera Iglesias y yo, no acompañamos la resolución de la mayoría del CODICEN. Votamos negativamente esta transformación. Pensamos que, por dos razones. Una, porque el proceso no ha sido, digamos, el más participativo y democrático, más allá de que en el documento de secundaria habla de 25 instancias de consulta. Bueno, en realidad la principal instancia de consulta para nosotros es la Asamblea Técnico Docente, que lo rechazó de plano. Esta generación va a sufrir las consecuencias de una política bastante errática. Para Mazzoni se necesita profundizar en las asignaturas que son históricas en el país. Además, insiste en que no hay forma de generar competencias como busca el gobierno, sino es a través de los contenidos. Aquí ha salido muy castigada la filosofía, la astronomía desaparece como asignatura obligatoria, se transforma en opcional. Se retiraron algunas cosas por las movilizaciones que hicieron algunas asociaciones de asignaturas, las de geografía no tuvieron gran éxito, las de filosofía tampoco, pero bueno, las de física lograron que le sacaran la robótica, los profesores de biología incorporaron una hora más, pero yo creo que no hace al fondo del asunto, que es poner como centro las competencias eliminando contenidos importantes. La directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía, Mariela Solari, destacó en la primera edición de MBD Noticias que la contención y preparación de las víctimas de explotación sexual a la hora de enfrentar un proceso judicial es un elemento clave en estas causas. La preparación no tiene que ver con el relato de los hechos, tiene que ver con la estabilidad emocional. La contención previa. Exacto, que le permita llegar a un lugar que imaginemos una persona que sufrió un delito sexual, que no es lo mismo que una rapiña ni que haber sido testigo de un homicidio. El delito se cometió en su cuerpo, en su intimidad. En ese sentido, Solari dijo que hay evidencia de que las víctimas que recorren el sistema penal deben superar distintas barreras. Las barreras personales tienen que ver con lo que hay que comprender que genera relatar un hecho íntimo violento, ¿no? Entonces genera culpa, vergüenza, todo lo que genere una situación de hostigamiento o de violencia institucional repliega a las víctimas a poder seguir adelante con su derecho de acceso a la justicia. En otro orden, Solari afirmó que la situación se torna más compleja cuando las denuncias involucran a niños y niñas, sobre todo cuando el abusador integra su entorno familiar. Los niños se sienten tironeados por una lealtad familiar. Una de las principales barreras en el caso de los niños y adolescentes es el temor de lo que le va a pasar a los adultos de su familia, aún a aquellos que le pudieron generar un daño en el futuro. Mariela Solari dijo en otro orden que el Código del Proceso Penal otorga la posibilidad de declarar bajo identidad reservada en casos de víctimas y testigos en situación de especial vulnerabilidad. La reserva de identidad es una valoración que realiza el equipo fiscal en virtud del riesgo que enfrenta la persona. Este tema estuvo en debate durante la indagatoria penal contra el ex senador Gustavo Penades. Tenemos que coordinar mucho con los funcionarios, en este caso en Montevideo de la OPEC, o en el interior con los funcionarios de las sedes del interior, y eso implica a muchos operadores que tenemos que tener conciencia de la importancia que es preservar la
protección de las víctimas, que implica cuando hay una decisión judicial de que hay que reservar su identidad, es porque se tomaron todos los recaudos de que hay una amenaza real de física o en esto de que decimos, ¿no? De someter a la víctima y de hostigarla hasta que no quiera declarar. ¿Es común la reserva de identidad? No me animaría a decir si es común, lo que sí quiero decir es que es una herramienta jurídica que los fiscales la utilizan cada vez que entienden que una víctima o un testigo está bajo una amenaza en un proceso de investigación judicial. Claro. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias, continuamos con la información con 16 grados hasta ahora aquí en Montevideo. Les contamos que este sábado se va a realizar la segunda edición del Día de las Plazas. Habrá actividades culturales, deportivas, ambientales, artísticas y de salud en más de 50 plazas de acá de Montevideo, obviamente con acceso libre y gratuito. El Día de las Plazas busca revalorizar los espacios públicos como lugares de encuentro y construcción de ciudadanía, así como promover el cuidado del ambiente. Debido a la convocatoria de la primera edición, se suman actividades del Comité Olímpico y sus federaciones, además de clubes sociales y deportivos, colectivos de la sociedad civil organizada y vecinos y vecinas con diversas propuestas. La mayoría de las actividades en las plazas se desarrollarán entre las 13 y las 17 horas y son gratuitas. Según la zona, se brindarán talleres de skate, hip hop, de iniciación deportiva y taller de circo y percusión. La agenda de actividades y de plazas que participan en la convocatoria se puede consultar en la página de la Intendencia. En caso de malas condiciones climáticas, la actividad se postergará para el sábado 28 de octubre. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Oriente Medio y respaldó la versión de Israel sobre el ataque al hospital en Gaza, mientras se sigue el intercambio de acusaciones con Hamas y Yihad Islámica sobre la autoría del hecho. El presidente Biden llegó a Israel, donde avaló la versión del ejército que señala un fallido lanzamiento de un cohete por parte de la Yihad Islámica como la causa del ataque a un hospital en Gaza, que dejó cientos de civiles muertos. Las milicias en el enclave palestino niegan su implicación, mientras los líderes mundiales condenan lo ocurrido, al tiempo que el grupo chiita libanés Hezbollah llamó a un día de la ira sin precedentes contra Israel. El hecho marca un punto de inflexión en el conflicto, ya que algunos líderes de la comunidad internacional matizaron su respaldo al legítimo derecho a la defensa de Israel, que sufrió un sangriento ataque de Hamas el pasado 7 de octubre. Israel, la Yihad Islámica y Hamas cruzan acusaciones sobre la autoría de este hecho, mientras el presidente Joe Biden reiteró su indiscutible respaldo a la versión israelí. Durante declaraciones a la prensa junto al primer ministro Benjamin Netanyahu, el presidente estadounidense instó a la formación de un Estado palestino como parte clave de la solución del conflicto israelí-palestino. Biden dijo que los israelíes no están solos y que Estados Unidos seguirá respaldando a Israel mientras trabaja para defender a su pueblo. Nos vamos, volvemos a las 19 en nuestra edición central, o mañana tempranito a las 8 de la mañana, la primera edición de MBD Noticias. Que pasen ustedes muy bien.